Buen día, amable teleaudiencia. Es más tarde de lo que creemos. La historia cada vez está llegando a puntos extraordinarios, fantásticos para los que conocemos la cosmovisión bíblica, el punto de vista de Dios en cuanto a la historia. El texto que estudiaremos hoy está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, unos pocos versos del 12 al 15. Las cosas que habrán de venir. ¿Tiene usted interés y curiosidad sobre las cosas que vendrán? De eso habla el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Ustedes que me ven en este programa, quiero decirles con todo respeto que la Biblia es más actual que el periódico de mañana. La Biblia es el punto de vista de Dios sobre la historia. En la Biblia se encuentra la hoja de ruta. Miremos las cosas que habrán de venir, pero esto hay que discernirlo espiritualmente, porque las cosas de Dios, la palabra de Dios, son locura a el hombre que quiere solamente entender la lógica humana. Aquí hay una lógica divina, y ustedes y yo, que pretendemos desentrañar y conocer a Dios, al entender a Dios tenemos que entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Quítele los milagros a la Biblia y quedaría como un texto de realismo mágico. Para que Dios sea Dios, tiene que mostrarnos allí un sobrenatural poder. Y permítame, cuando uno entra al estudio de la Biblia tiene que hacerlo en la dimensión espiritual, discernir, porque Dios es espíritu, y no es traicionar la razón, sino darle un valor agregado a la razón, y es la razón iluminada por la revelación de Dios. Eso es discernir espiritualmente. Versículos 12 y 13, Jesús le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que debo deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús les dice que hay cosas que Él no les puede decir todavía, porque no las van a entender, no las pueden sobrellevar. Muchas cosas, y les dijo: esperen, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de verdad. Versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dios es espíritu, hay que discernirlo en la dimensión espiritual. Nosotros no tenemos sino 3 dimensiones, nuestros 5 sentidos, que sirven para la dimensión material, y la razón, la inteligencia, que nos sirve para la dimensión de la lógica, del racionamiento. Pero en la dimensión de Dios tenemos que usar otra dimensión en el ser humano, que es la dimensión espiritual, y en esa dimensión el ser humano está muerto. Por eso, para los seres humanos, por muy inteligentes que sean, las cosas de Dios no las puede entender o le son locura, porque como no tiene esa dimensión espiritual, entonces no las puede entender. ¿Cómo obtiene el hombre la dimensión espiritual? Creyendo en Jesús. Así de sencillo. Y al creer en Jesús, viene el Espíritu Santo y te mete en la dimensión espiritual. Entonces las cosas de Dios empiezan a tener sentido. Eso fue lo que les dijo en el verso 12 y 13. Los voy a leer otra vez.
Dice Jesús, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden sobrellevarlas, no las van a entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él hablará no de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, esa dimensión espiritual es como el tema central del discurso que cada día quiero llevar yo ante estas pantallas. Todos los días mi propósito es, Señor, dame la gracia a mí y a través de mis palabras, que tu Espíritu Santo toque el corazón de los oyentes y entremos en esa dimensión para entenderte y conocerte. Porque sin la dimensión espiritual, dice el verso 12, no podemos sobrellevar toda esa revelación. Y yo le voy a decir algunas cosas de esa dimensión espiritual. Pero mire usted, el versículo 14 y 15 amplía mucho más esta gran verdad. Hay cosas que van a venir, pero que hay que discernirlas en la dimensión espiritual. Yo lo digo de otra manera, la dimensión racional se queda corta para entender a Dios espiritual. Aquí no se trata es que la razón es como el árbitro que va a decidir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdad y qué es mentira, porque la razón humana se queda corta frente a la revelación espiritual. La razón humana no puede discernir los principios espirituales. Por eso el hombre racional, intelectual o animal, repito, el hombre racional, animal o intelectual no puede entender las cosas de Dios porque esa dimensión es espiritual y no las puede entender. Entonces, por eso tiene que venir el Espíritu Santo. Entonces, al creer uno en Jesús y venir uno a la dimensión espiritual, entonces empieza a entender a Dios. Dios es espíritu. Esa es como la razón de ese versículo 12 y 13. Pero mire lo que dice el 14. El Espíritu Santo me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu Santo, Él tiene una sola tarea: glorificar a Jesús. Qué lindo esto. El hombre natural no percibe ni entiende las cosas de Dios porque está muerto en su dimensión espiritual. En el momento de creer en Jesús, entonces el Espíritu Santo le ilumina y empieza a entender esa dimensión. Y el Espíritu Santo vino, dice el versículo 14, a glorificar a Jesús. Yo casi que diría aquí unos corolarios o verdades, postulados prácticamente indemostrables por lo contundentes. Por ejemplo, toda persona que está llena del Espíritu Santo glorifica a Jesús. Por ejemplo, decir esto: toda persona que nace en la dimensión espiritual por la fe en Jesús entiende perfectamente el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Cuando dice el verso 13, os hará saber las cosas que habrán de venir, se está refiriendo a esto. Por ejemplo, Jesús regresa a la tierra. Entonces la gente a veces no entiende, ¿cómo así? ¿Cómo así que Jesús regresa? Toda la cristiandad y todos los grupos que estudiamos la Biblia tenemos una cosa en común. Tal vez hay diferencias en muchos aspectos de entender el texto bíblico, sí. Hay muchas diferencias en la manera litúrgica de cómo nos relacionamos en el culto con Dios. Unos cantan, otros brincan, otros se desmayan. Bueno, ahí hay diferencias. Pero lo que estamos todos de acuerdo es en que Jesús regresa por segunda vez.
Y eso hay que entenderlo, esas son las cosas que habrán de venir. Otra cosa que habrá de venir, la resurrección de los muertos. Eso hay que entenderlo espiritualmente. La lógica humana no entiende cómo van a resucitar. Le puedo dar un adelanto. Lea 1 Corintios 15 y allí Pablo está explicando lo que se siembra y lo que se va a resucitar, lo que se deja en el cementerio y el cuerpo que va a salir de allí. Esto hay que discernirlo espiritualmente. Entonces la gente, normalmente, como no tiene sino la razón, y en la dimensión espiritual no han nacido, por eso les parece locura todo esto. ¿Cómo así que hay resurrección? Y si creman el cadáver, y si echan sus cenizas al viento, y si lo tiran al mar, ¿cómo puede otra vez de allí salir un cuerpo? ¿Cómo así que hay una vida eterna? ¿Cómo así que hay un cielo? ¿Cómo así que hay un juicio? ¿Cómo así que Jesús regresa? ¿Cómo así que viene a establecer su reino desde Jerusalén? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo del milenio? ¿Existe o no el infierno? ¿Existe o no el diablo? Todas esas preguntas, amables televidentes, hay que discernirlas espiritualmente. El versículo 14, el Espíritu Santo glorificará a Jesús. ¿Sabe qué quiere decir glorificar a Jesús? Que nos lo da a entender, que nos lo revela, que nos lo presenta en la dimensión humana y divina, porque Jesucristo es camino, verdad y vida, el único y suficiente Señor y Salvador. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Busque de Jesús y nazca en esa dimensión espiritual para que entienda las cosas que habrán de venir. Si el Señor no viene en el transcurso de este día, nos encontramos mañana. Bendiciones.